Buenas tardes, profesora Azalia Reed, compañeros. En la tarde de hoy tengo el placer de hablarles sobre el análisis del cuento El Matadero, por el autor Esteban Echeverría. Como siguiente punto tocaré tocando la función de los personajes, la acción, el argumento, la caracterización de los personajes, el ambiente y el escenario, entre otros. El personaje principal de nuestro cuento es el señor apodado El Matasiete. Como personajes secundarios tenemos el juez del matadero, el joven unitario, el restaurador. Como personajes terciarios tenemos la chusma del pueblo y el niño degollado. Como siguiente punto tenemos la acción y el argumento. El cuento toma lugar en un matadero vacuno en Argentina en los años posteriores a la Revolución de Mayo durante el gobierno del señor Rosas. Cuenta la historia que un diluvio que duró 15 días tuvo un impacto económico en el país y el matadero fue cerrado temporalmente, por lo que hubo una gran escasez de carne. La carencia de carne ocurrió durante la Cuaresma y como resultado subieron el precio de las aves y el pescado, y la gente se moría de hambre. La acción del cuento comienza cuando, ante la crisis, el señor Rosa envía algunos pocos novillos al matadero. Siendo esto un pueblo de más de 500 personas, el señor Rosa solo envía 50 novillos. Esto trae que la gente por hambre se pelee para conseguir tan siquiera las vísceras que sobraban del matadero, que usualmente son desechadas. Al final de la matanza, el último novillo se escapa, indirectamente causa la muerte de un niño que es decapitado por el chicotazo de un lazo, pero la gente del matadero le preocupa más que el toro se haya escapado que la muerte del niño. Finalmente alcanzan al animal y lo matan. Tras la muerte del toro, pasa cabalgando un joven, al cual identificaron como un unitario del otro partido, por no llevar el luto por el fallecimiento de la muerte de la esposa del señor Rosas. Los trabajadores del matadero, que son federales, lo detienen y lo interrogan. El joven unitario mantiene una actitud firme y desafiante y digna mientras defiende su ideología. Antes que éste sea torturado, el joven literalmente se estrella de rabia, revienta en ira y se muere. Como siguiente punto tenemos la caracterización personaje. Les voy a hablar aquí de todos los personajes principales. El señor Matasiete es un hombre de pocas palabras y mucha acción. Cuando se habla de violencia, él tiene la agilidad y la destreza con el hacha, el cuchillo o el caballo. Este señor no habla, este señor actúa. Es famoso entre sus pares federales por degollar unitario, o sea que es un asesino en acción. Además es quien sacrifica al toro una vez que logran devolverlo al matadero. Ahora les hablaré del juez del matadero. Es el personaje que más poder tiene por orden del restaurador. Además es el caudillo de la carnicería y quien logra mantener el orden cuando la gente se pelea por la carne. En el momento en que el matasiete está por degollar al joven unitario, el juez interviene y lo salva. El juez también somete al joven unitario. Muchas críticas consideran que el personaje del juez como es un representante de la justicia parcial que solo favorece al restaurador, el señor Juan Manuel de Rosas. El joven unitario. El joven unitario aparece al final del cuento, que cabalga acerca de los federales sin temor de peligro. Cuando Matasiete lo tira del caballo, el joven comienza una progresiva ira, que es donde él pierde la vida. El restaurador. Este personaje se referencia a Juan Manuel de Rosas. Es como si fuera el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y es enemigo de los unitarios. Si bien este no aparece como concretamente en ningún momento en el relato, sino que el señor Echeverría lo pone como omnipresente, algo así, lo compara como un dios. El ambiente del cuento se da
en un matadero que está ubicado en un suburbio de Buenos Aires, Argentina, un área entre la civilización de la ciudad, influida por la cultura y las ideas de Europa, y la barbarie del campo y sus habitantes incultos en términos de cómo lo percibía el autor. El título de la obra está basado en que el cuento creado por Echeverría no contextualiza uno de los escenarios de la ciudad donde se producen situaciones que están relacionadas con muertos y animales de manera cruel, sin sentimiento. A partir de este título podemos decir que la historia se desarrolla en torno a los mataderos y representa como símbolo de la violencia y lugar indispensable para saciar las necesidades humanas para el consumo de carne. En cuanto a los temas, tenemos que se pueden sacar muchos temas, porque el autor expresa diferentes temas que representa Argentina, mientras la matanza dentro del matadero representa los frecuentes asesinatos de los miembros de la oposición durante el régimen de Rosa. Entre los temas analizaremos dos que podemos mencionar, que son la violencia, la violencia porque está presente en todo momento en el relato. Tenemos la violencia que genera el hambre, la violencia que resulta el escape del toro, la insensibilidad de la gente frente al chico degollado y la violencia en su máxima expresión, cerrando la obra con la muerte del joven unitario. Ahí vemos que la mayor parte de nuestro cuento habla de violencia en esos tres aspectos. Cuando el niño muere degollado por el toro, el joven unitario. Para aclarar esto, tenemos una cita cuando se trata de hablar de violencia, que es uno de los temas más importantes en el cuento. Tenemos las citas que habla de violencia cuando dos muchachos se adiestran en el manejo del cuchillo tirándose horrendos tajos reneses. Por otro lado, cuatro adolescentes que ventilaban a cuchillazos el derecho, una tripa gorda y un mondongo que habían robado a un carnicero, y a uno de ellos distante porción de perros flacos, ya que las forzosas abstinencias empleaban el mismo medio, saber quién se llevaría un hígado envuelto en barro. El otro tema que podemos utilizar en el cuento sería el abuso de poder. Había mucho abuso de poder por parte del restaurador. Es un tema que atraviesa todo el matadero. Por un lado, lo vemos reflejado en cómo la iglesia prohíbe el consumo de carne durante la Cuaresma, pero no es igual de exigente con el restaurador y con sus ayudantes. A ellos no le prohibía la abstinencia a la Cuaresma, ellos sí podían comer de todo, mientras que a la gente del pueblo sí les exigía, dice. Otra cita tenemos que el primer novillo que se mató, todo entero se le regaló al restaurador, hombre muy amigo del asado. Ahí vemos donde la corrupción impera en el cuento. Nuestro cuento tiene un tono tanto satírico y nostálgico, y exhibe ambientes de costumbre, vestidos, fiestas y otras cuestiones típicas de la sociedad. En cuanto a los valores y a los antivalores, tenemos un valor importante que podemos mencionar, que es el valor religioso. El valor religioso es sobre el respeto hacia la fe cristiana por medio de la Cuaresma, porque el cuento se desarrolló en los días de Cuaresma. Tenemos una cita que nos habla donde dice que estábamos a más en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, por lo que la iglesia, adaptando el precepto, ordena vigilia y abstinencia. Ese es un valor en el cuento, un valor respeto a la religión. Y dice que las personas oriundas de este pueblo eran conscientes de que Dios existe, sabían que Él está presente y tenían conocimiento de su poder. Por esa razón tenían respeto en tiempos de Cuaresma y se abstenían de comer carne. Como el otro punto tenemos un antivalor, que sería
la corrupción, la corrupción consiste en el abuso de poder para sus propios beneficios. La cita que tenemos aquí es cuando el primer movillo que se mató fue todo entero de regalo al restaurador. Ahí se ve claramente la corrupción, porque el primer novillo no fue para el pueblo, sino que fue directamente se lo fueron a llevar como figura más importante del pueblo. Dice que una comisión de carniceros marchó a ofrecérselo a nombre de los federales del matadero. Eso ahí tenemos claramente el antivalor. Esto se valía del poder que le otorgaba el Estado y tenía a las demás personas como sus súbditos. Esa causa fue en la que el primer novillo fue mandada para el restaurador. Como teoría filosófica tenemos la teoría de Karl Marx. La desolación del mundo humano crece en razón directa de la valoración del mundo desde las cosas. Cita: la perspectiva del matadero a la distancia era grotesca. Ahí se mete el cebo en las tetas. La tía gritaba: che, negra bruja, salí de aquí antes de que te pegue un tajo, exclamaba el carnicero. No, ¿qué va? No sea malo, yo solo quiero la panza y las tripas. La teoría de Karl Marx explica que este cuento deja ver el poco valor que se tenían esas personas en donde su manera de actuar y su manera de rebajarse a tal punto de que ellos solo iban por vísceras y tripas. Así que aquí donde Karl Marx nos habla de la valoración del mundo. Como seres humanos ellos no se valoraban, a llegar hasta el punto de que ellos cogían lo que le daban, pues que las vísceras y las tripas no había para ellos gran cosa, sino que la carne era se puede decir que para las autoridades que mandaban en ese pueblo. Y para concluir tenemos que El Matadero es un texto que parece estar entre el cuento y lo que se denomina cuadro de costumbre. Es un artículo escrito en prosa en el que se plasma característica propia de una profesión, región o clase. Es evidente que a través de este cuento Echeverría busca mostrar el comportamiento salvaje de los federales, cuyo líder es Juan Manuel de Rosas y es cómplice del pueblo de Buenos Aires. Muchas gracias.